Jungle. Audio Jungle. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están todos? Vamos a empezar la clase de hoy. Recuerden que en la clase anterior estuvimos con la parte de redes de dos puertos y empezamos ya a ver algunas cosillas. Hoy vamos a seguir y complementar con lo que llevábamos para ver si el día de hoy llegamos a ver ya conexiones de puertos, que es lo que espero ver hoy también. Voy a comenzar a compartir igual pantalla por acá. Y vamos a comenzar con donde habíamos quedado más o menos la clase anterior. Exactamente por ahí. Nosotros, parte de lo que estábamos viendo la última parte, era tratar de entender cómo manejar el hecho de que tengamos, es una resistencia, pero esto aplica para cualquier elemento. Cuando de hecho estemos en CA, aplica para impedancias en general, de cualquier tipo. Que tengamos, digamos, conectadas en serie con el puerto de entrada, de hecho también puede aplicarse en puerto de salida, y podríamos hacerlo con que tengamos conectadas en paralelo a los puertos. Entonces, la idea que estábamos viendo era con esa resistencia R12 que estaba ahí. De hecho, nosotros resolvimos ese circuito. De hecho, voy a ponerlo para que lo veamos en la clase anterior. Resolvimos, me refiero a que hicimos el análisis de potencia, que esa fue la idea. O sea, teníamos los parámetros Z, o de hecho, bueno, de hecho teníamos los parámetros T, los usamos para eso. Teníamos los parámetros T de esta red de puertos, que es el circuito que hemos usado hace un rato en las simulaciones. Y con los parámetros T, con este circuito, digamos, de eléctrico, con la resistencia, la fuente y todo, como está ahí, la pregunta era calcular la potencia de salida, aquí en R11. Si lo hacemos con los parámetros de la red de puertos, tuvimos que montar 4 ecuaciones y con las 4 ecuaciones despejamos las variables eléctricas y listo. Tenemos, digamos, las, las condiciones de tensión y corriente del puerto y ya podríamos calcular la potencia que teníamos en la salida, que es de hecho este 154 miliwatts que habíamos tenido. De hecho, recuerdan que teníamos un error, que no era 8 novenos y fue lo que pasó ahí un ratillo la clase pasada. Ahora lo que quiero que veamos es, ok, si logramos comprender la idea, una forma de comprender esto, de hecho no sé si tengo aquí, debería ya tener abierto el formulario. Ajá. Vean que estos 4 son los valores de pues, los parámetros de impedancia de ese puerto, que los calculamos, fueron en la clase anterior, creo que en esta parte que teníamos aquí, habíamos hecho la conversión de los parámetros y primero la matriz original era 32 entre 3 y esos eran los parámetros que teníamos ahí. Okay, ahora sí. Entonces vamos a volver ahora sí a lo que vamos a hacer hoy. Hay una forma, como lo hicimos la clase anterior, que fue viendo la matriz de parámetros T, tratando de la matriz. Sí, la matriz del circuito, perdón. Entonces, si uno ve acá, de hecho voy a copiarlo aquí para ver. Entendiendo que esta red de puertos que está ahí es una red de puertos que es simétrica. Perdón, simétrica no, recíproca. Por ser recíproca, se puede utilizar el modelo T, que la ventaja del modelo T es que solo tiene impedancias, de alguna forma. Entonces se puede usar el modelo T. Esto que está aquí, digamos que esa impedancia se puede entender como la impedancia, digamos que
yo lo podría descomponer como dos impedancias que están conectadas en serie. La primera impedancia es Z11 y la otra matemáticamente la podemos tratar de entender como menos Z12. Como están en serie, cuando yo venga desde afuera, o sea, aquí afuera, y le conecte algo en serie a este puerto, yo puedo pasar este puerto hacia afuera, o sea, pasar el puerto hacia afuera significa pasar la extensión y bueno, la corriente seguiría siendo la misma, pero sobre todo entonces sería pasar la tensión aquí. Si yo considero que esta es la tensión V1, ven que esta resistencia que queda aquí, ¿por qué no verla como nada más que se le suma Z11 y conforman la nueva Z11 del nuevo red de puertos? Esa era la idea que teníamos la clase anterior. Entonces, si hacemos esto en este circuito, tomamos esta resistencia, que es la que está acá, de 12 R12, que vale 2 ohms, y lo incorporamos a la red de puertos de adentro, esta tensión que es aquí V1, la podemos trasladar aquí afuera. Mover es lo que yo le llamo como mover el puerto que está en este nodo y pasarlo aquí. Y como está en serie, igual las corrientes sigue siendo I1 hacia adentro. Con esta condición, I1 aquí y V1 aquí afuera, y bueno, el otro puerto no lo tocamos. Este puerto sigue siendo V2 aquí y la corriente de entrada I2 por allá. Con eso, tenemos ahora que la matriz que hay que utilizar, digamos que podríamos llamar Z nueva, que sería la matriz de impedancia para ese puerto, tiene que ser en el parámetro Z11, que es el valor anterior, sumarle exactamente el valor de la resistencia o la impedancia, si fuera el caso, que tendríamos ahí, y esto acá. Entonces, estos serían los parámetros que funcionarían para este cálculo. Ahora, si usamos estos parámetros, ¿cuál sería la ecuación de las dos ecuaciones de parámetros Z que tendríamos ahí? Las parámetros Z son las que dice que V1 es igual a Z11, que vamos a usar este valor, que era el que habíamos de 38 tercios. Sería 38 tercios acá, multiplicando la corriente de entrada del puerto 1 más 4 tercios y 2. V2 es igual a 4 tercios y 1 más Z22, que era, este de aquí es 8 tercios, perdón. 8 tercios y 2. Y la ecuación de salida, que esta ecuación siempre, bueno, al menos por ahora también la necesitamos. Que menos I2, que es la corriente que va hacia allá, la podemos usar que V2 es igual a menos I2, bueno, por 2, que es esa resistencia. Podemos entonces tomar esas ecuaciones para resolver el sistema que está ahí. Podemos que agrupar esto. De alguna forma podríamos hacer... voy a agruparlo de esta forma. Con I1 de primera variable. I2. Vean que ahora era parte de lo que les decía el otro día, que fue como lo último, así. ¿Qué es la ventaja de haber hecho esto? De que ahora V1 es la fuente y ya esto no es una variable, sino que es el valor que define la fuente. Entonces V1 ya no es una variable o incógnita, digamos, del sistema. Y ahora entonces nada más tendríamos V2 y bueno, y la constante por allá. Entonces la primera ecuación sería 38 tercios y 1 más 4 tercios y 2 más 0 V2 igual a 12. La segunda tendríamos 4 tercios y 1 más 8 tercios y 2 menos V2 igual a 0.
Aquí 0 y 1. Depende, bueno, pongámoslo positivo. 2 y 2. Y si lo paso positivo allá, quedaría más V2 igual a 0. Y este sistema lo podemos resolver en la calculadora, como es de 3, o en el programa que nos pasó Juan Ignacio aquel día. No sé si todos lo pudieron copiar del chat, se me olvidó, yo después lo vi, que no lo copié en el documento, lo iba a poner y se me olvidó. No sé si todos lo pudieron copiar y que funciona bien. Ya lo probé, al menos ese programilla que está en línea. Pero como todo, hay que nada más tener el cuidado, pero eso está en la calculadora, va a pasar, de meter los números bien. Y si lo piensan usar, si lo ven ventajoso y todo lo demás, pruébenlo con tiempo y pruébenlo suficiente, que no los agarre como, no sé, como principiantes el día del examen, tratando de usarlo. 4 tercios, 8 dividido entre 3. Perdí. Menos 1, 0. Sí, resolviendo acá, y en el orden que pusimos, tengo I1, que es la corriente, sería 0.97, 67 amperes. I2 menos 0.2791 volt, ampero. Y V1, perdón, V2 es el que nos falta. V2, 0,5581 volt. Si el propósito era solo calcular la potencia en la resistencia, ven que entonces nada más tendríamos que para calcular la potencia en R11, tendríamos nada más que la potencia sería igual menos I2, o sea, que sería, bueno, sí, pongámoslo así, menos I2 por V2, 0.2791. ¿Sí? Entonces ven que llegó al mismo resultado. De hecho, no sé si fue que esto lo habíamos redondeado muy antes, no recuerdo bien. Debería haber sido, creo, más parecido el resultado. ¿Cuántos nos dio esto? Ah, es que estos son los mismos valores. Creo que era con los valores de .55, pero con los rojos, que fue el que ya al final resolvimos, .50 y son los mismos. Por 0.279 es más o menos con los que arreglamos. Nos vienen 155,7 miliwatts. Ok, pues vamos acá. Entonces vean que esa es la idea.
Si yo tengo esa resistencia, eso es posible. Y quiero que vean otro detalle. No, bueno, sigamos lo que sigue, ya lo que tengo planeado por ahí. ¿No tienen alguna pregunta con esto y cómo funciona? Y, y que a veces, digamos, es una idea de análisis bastante útil. Ahora, quiero ver cómo los 4 casos y, digamos, qué más se puede hacer con esto. Ya vimos, vamos a ver si podemos por acá. Vean que ahí lo que tengo es, lo que me interesa es entender nada más la idea de cómo simplificar. Tengo las 4 ahí, las mismas 4 son la misma red de puertos, la que teníamos. O sea, esta red de puertos es la que tiene, voy a poner por aquí, que el ZA, llamémosle esta matriz, usualmente se usa la letra A. Yo creo que es de network, ¿no? De alguna forma. No, no estoy tan seguro. Siempre viene, es muy común en el libro y todo. Entonces llamemos los parámetros de ese puerto A, eran los que teníamos hace un rato, que era el 32 tercios, 4 tercios, 4 tercios, 4 tercios. Los 4 es el mismo. Te voy a copiar esto. Ok. Más o menos por ahí. Si tuviéramos, entonces, vamos a ver los 4 casos. Si a esta red de puertos, donde aquí está, digamos, el puerto 1, donde aquí está V1, y aquí la corriente I1. ¿Sí? En la Ah, posición número D no es 8 tercios, no. lo sospeché, algo había copiado mal, totalmente cierto. Gracias, Aldo. Estábamos corrigiendo, bueno, ya hice el 8 tercios en los tres, en las matrices. Si nosotros entonces tenemos esto acá y tenemos, por ejemplo, una impedancia aquí, conectada al puerto 1, de hecho esto lo podemos ver de verdad para que quede y no se les olvide y después en la grabación quede bien. Llamemos a esta impedancia, no sé, un ZX, el valor que sea, si estamos ya hablando en SEA, y tengo esa impedancia conectada a este puerto, yo puedo venir y tomar este puerto y llevarlo hacia acá y considerar entonces la tensión aquí afuera como el puerto 1 y la corriente acá, la que entre por aquí, y 1. Y si lo veo desde aquí, que es lo que teníamos ahora, la matriz, digamos, ZA va a ser el 32 tercios más el valor de ese ZX que puedo sumar en ese parámetro y los otros parámetros que serían 4 tercios acá, 4 tercios y 8. ¿Ok? Esa es impedancias que estén en serie en el puerto 1. En el puerto, en este otro ejemplo, lo que quiero es qué pasa si le vengo, la idea la extiendo a qué pasa si tengo una resistencia de este lado. Bueno, de nuevo, voy a ponerlo como impedancia. Si usted tiene aquí una impedancia ZX y aquí está el puerto 2, entonces aquí está la tensión 2. Acá
la corriente 2. Yo lo que quiero es un método donde yo pueda agarrar esta resistencia y ponerla equivalente en el parámetro de red y mover el puerto aquí afuera. Alguien, más que me lo diga, alguien vería la forma o se le ocurre pensando por ahí de qué implicaría si está en este lugar. Más o menos va de la deducción que hicimos para el caso anterior. Funciona un poquito si uno ve el... Ah, se me cerró el formulario, cierto. Vamos a abrirlo. Formulario se llamaba... Este. Creo que deberían estar viendo esta parte. Si uno se fija, de hecho la idea casi siempre, ya si uno la entiende, la logra entender de los modelos equivalentes. Si uno ve los modelos equivalentes, vean que en el parámetro, o sea, en un circuito recíproco, ven que en la rama derecha acá, yo tengo una impedancia que es equivalente a un Z22 menos Z12. Yo puedo separarlas en dos y queda Z22 en serie con Z12. Recuerden que en serie no importa, yo lo puedo poner en el orden que sea. Y yo puedo ver a Z22, digamos, como una impedancia que podría combinar con la impedancia que ingreso por el puerto de salida o el puerto 2. Entonces vean que una impedancia como ese caso ZX, yo la puedo incorporar al valor nuevo en el Z22 como el anterior más el que tengo como ZX. Entonces nos dejaría, digamos, por acá, Z11 no se modifica si no tengo nada en ese puerto, si lo tengo normal. Aquí tengo el Z12, bueno, bájalo con los valores que sería. Este sería 32 tercios, este sería 4 tercios, 4 tercios, y este sería los 8 tercios, que era Z22, pero le puedo incorporar ese valor que tenga ZX, y ya me permite mover el puerto afuera, digamos. Esto igual también es como usted lo puede devolver hacia atrás, usted puede devolver un puerto de afuera hacia adentro y quitarle ZX. O quitarle Z2, o digamos que si usted se puede pasar para afuera, lo puede pasar para atrás. Sería más bien restarle el valor, perdón. Esos serían conectados en serie. Ahora, conectados en paralelo, que es lo otro que quiero que entendamos y conozcan cómo funciona. Aquí tengo igual V1 y la corriente I1. ¿Qué pasa si yo tengo aquí una impedancia? Y llamémosle igual ZX. Yo tengo una impedancia y yo quiero hacer que esa impedancia pase adentro de la red de puertos en los parámetros, digamos, porque pase adentro, digamos, es que se vea reflejada en los parámetros, permitiéndome considerar este nodo aquí afuera como el puerto 1 de entrada. Vean que en este tipo de casos V1 o antes y después son iguales en valor, pero el que no es igual es I1, porque yo tengo aquí una corriente hacia abajo. Ya las I1 no serían iguales. Y ahora, de lo que uno ve, bien, digamos, viendo el formulario, ustedes tenemos acá. Vamos a ver. Ahí. Ajá.
Viendo el formulario por aquí y tratando de entender los circuitos equivalentes, ¿cuál circuito equivalente me da una idea de cómo manejar esa impedancia? O la idea más sencilla. Recuerden, y eso yo espero que tal vez les haya quedado esa chispa en mucho tal vez de lo que hemos podido ver del curso. Si está en paralelo, cuando el circuito o lo que sea está en paralelo, eso usualmente tiene un análisis por admitancias más sencillo. Entonces uno dice, si yo veo, ahora vamos a ver el modelo equivalente de las admitancias. Vean que este modelo, ¿qué significa que este modelo, ven que es de una red recíproca? Que de hecho sabemos que es recíproca. ¿Qué significa este modelo que Y11, o sea, que esta admitancia que está aquí, está definida como un Y11 más Y12, que se puede descomponer como dos admitancias en paralelo, porque si están en paralelo se suman. Entonces ese Y11 y ese Y12 se ve como dos admitancias, y a la Y11 quedaría en paralelo con la admitancia del ZX que estaba afuera, que se podrían sumar. Entonces significa que la mejor forma de agarrar esa impedancia ZX de afuera es convertirla, esa impedancia de afuera, convertirla a admitancias o valores, digamos, en admitancia y sumarlo al Y11 de la red de puertos de adentro. Porque como quedan en paralelo, se suman así, digamos, lo más simple de que digamos que podríamos encontrar. Entonces, ¿qué necesitamos? Habría que entonces tomar esto y pasarlo a Y, hacerle una transformación a Y, que de la matriz de transformaciones, que fue parte de lo que vimos en la clase anterior, tenemos Z. Espero que tengan el formulario a mano. Tenemos Z y lo queremos convertir a Y. Entonces ven que son como los dos cuadritos están pegados, están en la esquina superior izquierda de la tabla grande. Y de esa matriz dice, por ejemplo, Y11, bueno, habría que calcular también el delta Z. El delta Z de esto es 32 tercios por 8 tercios menos es 80 tercios. El Y11 de la matriz dice que es el Z22 entre ese delta Z. Entonces tendríamos el 22 sería 8 dividido entre 3, es 1 entre 10. Este de acá es 1 entre 10. El Y12 es menos Z12 entre delta Z, que es menos 1 entre 20. El Y21 tiene que ser, como es recíproco el circuito, no hay que hacer mucha de enredo, nada más sería igual por un menos, creo, pero a ver. No, es igual, ya. Y el, y el Y22 sería Z11 entre delta Z, que eso es igual a 2/5. Entonces, la matriz de este puerto YA, digámoslo así, es 1/10 acá, menos 1 entre 20,
y este era 2/5. Ahora, digamos, necesitaríamos, ¿qué sería? El YX, que sería la admitancia del ZX. Que como no le pusimos valor, dejémoslo como YX. Como esta admitancia, entonces que le podemos poner aquí como un YX, que se entiende. Quedaría o se puede analizar como en el modelo equivalente que queda en paralelo al Y11. Entonces, la nueva matriz ya nuevo va a ser igual al Y11, que es 1/10, más el valor YX que tendríamos ahí, menos 1 entre 20, menos 1 entre 20, y aquí esto era 2/5. Y estos todos son Siemens. De hecho, bueno, aquí me han faltado las unidades de las de otras. Estamos. Y ahora vean que esta matriz, o sea, es importante como entender la noción de lo que hemos ido viendo de puertos. Esta matriz que está aquí es la nueva matriz de admitancia que representa el circuito con la carga de esta ZX dentro. Y usted ahora esta, por transformación, usted lo puede llevar a Z, lo puede llevar a cualquier otro parámetro. Recuerden que cuando usted conoce una matriz de parámetros del circuito, con ella puede transformar a cualquiera de las otras. Ok, eso sería si lo tenemos por ahí. Y yo creo que ya tienen la idea de qué pasa si estoy al otro lado, que es el último caso. Si yo tengo entonces en el puerto 2 una impedancia acá que se llame YZX, pongámoslo igual. Aquí tengamos el puerto y queremos hacer una traslación de ese puerto aquí afuera. Si uno ve el circuito equivalente, entonces ahora esa impedancia la pasamos a admitancia y se suma en el Y22 de la matriz del puerto NA y ya tenemos la matriz nueva. Entonces, si lo vemos así, la matriz sería el YA nuevo va a corresponder, este valor era 1/10, menos 1 entre 20, menos 1 entre 20, y este que valía 2/5, que es el parámetro Y22, lo puedo agregarle, o puedo agregarle acá el YX, que era el que veíamos acá. YX igual a 1 entre el valor de esa impedancia que está ahí afuera. Y eso ya me da la matriz nueva de admitancia, la cual me sirve para describir el circuito desde el puerto 1 hasta el puerto 2 donde lo moví, que quedaría afuera. Digamos que eso se puede, esos son los 4 casos que podríamos tener en los puertos de un circuito. 2 en serie por los puertos o en paralelo por los puertos. Ahí tienen alguna pregunta y usualmente uno lo hace para ahorrar, digamos, análisis o simplificarlo o no sé, ya digamos, es importante saber cómo se hace. Eso sería, digamos, el manejo de simplificaciones. Que de hecho es interesante, si usted lo ve, si va a ir a estudiar directamente el libro de texto, nunca hacen énfasis en estas cosas, como que siento como que lo dejan muy, muy, muy por encima, en partes. O sea, y esto es simple y funciona muy bien. ¿Profe? Sí. ¿Y qué pasa cuando las cargas están, digamos, las que están en serie están abajo? ¿Es lo mismo? Ah, sí. Porque recuerde que, digamos, a nivel a nivel del circuito eléctrico, buena pregunta, de hecho. Bueno, vamos a verlo por acá. Recuerda que la red de puertos la habíamos definido de entrada, o por definición se entiende que si esta es la corriente I2 que entra, él funciona dándome la misma corriente hacia afuera por el otro nodo. De hecho, así es la definición de ser un puerto.
Significa, digamos, que si la corriente que viene acá es la misma que va aquí, esas dos cosas se pueden entender que están en serie. Ujú. Entonces, digamos que usted las puede desplazar para arriba y para abajo. Ah, ok, O sea, estando abajo, usted la puede sumar igual. igual. En la Hay que, misma, sí, hay que tener, o sea, se puede hacer, pero hay que tener un cuidado que hay que ver hoy, es cuando tengamos redes de puertos en serie. ajá, Pero porque aquí solo tenemos un puerto, digamos, solo tenemos una cajita. Cuando empezamos a ver conexiones de puertos, recuerda que los de serie hay que tener un cuidado especial. Y ese correcto. cuidado empieza por aquí. Ya ahí no Ah, hay. Pero si está así simple, abajo y arriba, da igual. ok. En la misma posición. Sí, sí, si está, Eh, digamos. en la misma posición en la matriz. Sí, digamos, es que esto Ok. es, digamos, veámoslo así. Si usted tiene, vamos a ponerlo en este circuito, en el primero. Usted tiene aquí una fuente. Ok, esa es la fuente, tiene una impedancia y ya se conecta a la red de puertos. Si Ujú. usted esta impedancia la tiene abajo y en Sí, lugar de estar arriba, ya si lo vemos así es lo mismo. sí, sí, ya ahora sí. Entonces ahí usted la puede deslizar, digamos, y si está arriba, la suma en el Z11. Listo. Ok, gracias. Ok, ahora vamos a ver lo que sigue. Viendo, estos son los 4 o todos los circuitos equivalentes que vienen ahí. Recuerden que el modelo T o el T mayúscula y T minúscula no tiene circuito equivalente. O sea, no hay un circuito que usando esos valores represente eléctricamente a la red de puertos. Los otros sí. De hecho, vean que estos primeros los dos circuitos de acá, son para los parámetros de admitancia. Utiliza los parámetros de admitancia para generar un circuito que se comportaría igual que el que generó esos parámetros. Estos son los de impedancia. Estos de acá son los híbridos inversos, o G, y estos son los híbridos. O sea, o es el modelo que utiliza los parámetros híbridos. Ahora bien, de hecho estos dos, los híbridos inversos y los híbridos, son los que se utilizan para describir, digamos, el comportamiento de los transistores. Cuando empiezan a haber transistores BJT y CMOS, y los que tienen que ver en activos, cuando estén viendo de hecho ya puede que estén viendo algo sobre eso, cuando empiecen a ver para los modelos equivalentes de pequeña y gran señal de cada tipo de transistor, pongan en cuidado, porque no suelen, digamos, hacerle énfasis ahí de que ese es un modelo equivalente de red de puertos. O sea, en activo nada más les dice, este es un modelo equivalente. Pero cuando estén en esa parte, agarren el formulario de red de puertos, desea, y vean las comparaciones de los modelos de pequeña y gran señal de los transistores con estos circuitos equivalentes y van a notar la similitud, digamos, de los mismos. Y por eso los transistores hasta cierto punto se pueden mapear a un circuito, a un equivalente de red de puerto, para que cuando lleguen por ahí vean y digan, ok. De hecho, les había contado, creo, que en el semestre pasado, en uno de los problemas de desarrollo, estaba montado sobre un transistor, pero lo único que tenían que hacer era mapearlo a la red de puertos. Estaba casi montado en el examen, pero era para que vieran como que un transistor se mapea perfectamente a una red de puertos en sus modelos equivalentes. Ahora, nosotros ahora estuvimos analizando para ver conexiones de impedancias, digamos que nos orientamos con este modelo y con este modelo de acá, ¿de acuerdo? De hecho, ven que fueron usando las matrices de admitancia o las matrices de impedancia que hicimos los equivalentes, las simplificaciones. Pero ahora, digamos, de hecho, ven que también en los modelos que no son recíprocos también funciona. No necesariamente sirve para recíprocos, porque digamos, estos de aquí abajo
Son los modelos equivalentes para circuitos que tengamos parámetros de admitancia o de impedancia que no sean recíprocos. De hecho, es más, yo creo que tal vez a veces no lo he hecho. Estos dos de acá, este y este, funcionan para cualquier circuito. No necesariamente, o sea, estos son equivalentes al recíproco de arriba. Pero es más fácil usar el recíproco, que es un modelo mucho más simple, que son solo 3 impedancias o de este lado o 3 admitancias del otro. Entonces uno es muy raro de que teniendo un modelo recíproco use el de abajo. Uno prefiere usar el de arriba. Pero el de arriba no se puede usar cuando no son recíprocos. Entonces por eso es que uno más bien como que tiene la noción de que los dos de abajo los usa cuando no hay recíprocos, cuando no son recíprocos. Pero bueno, lo que quería es que notaran que aún en estos dos modelos que se pueden usar cuando los circuitos no son recíprocos, ven que si yo tengo aquí una impedancia, la transformo a admitancia y se combinaría con el Y22, que fue lo que vimos hace un rato. Si yo la tuviera por acá, conectada, digamos, en este puerto 1, yo la puedo ingresar aquí y combinar con el Y11, sumándose. Igual aquí con los Z11 y el Z22. Si usted tiene aquí una impedancia, se la suma a esta y mueve el puerto. Si tiene una impedancia acá, la suma a esta y ya tiene digamos, una simplificación. Pero esto era para que vieran de dónde nos montamos en lo que estábamos viendo hace un rato. Pero yo quiero ahora que tratemos de visualizar los otros dos, porque esos también tienen unos detalles que se pueden usar. ¿Qué pasa con estos dos de aquí? Así como están definidos, pareciera que el modelo híbrido, si yo tengo aquí una impedancia así, se podría simplificar, ¿verdad? Tal vez, ya les digo cómo darse cuenta si es posible, o cómo sería uno la verificación. Y esta permitiría como alguna simplificación si está en serie. No sé si ven, digamos, toda la similitud de lo que hemos tratado de montar hasta acá. Entonces, ¿en qué se va a basar? En ver lo que hay que ir a analizar para ver cómo funcionaría esto, es quién es G11 y quién es G22. G11, si usted se va a hacer a buscar la matriz donde están los de parámetros, ¿cómo se calculan? Perdón, los parámetros híbridos, dice G11 es un parámetro que se obtiene de la corriente del puerto 1 entre la tensión del puerto 1, nada más con la condición de que I2 sea 0. Espero que lo estén buscando. Esto me dice que este parámetro es de admitancia. De hecho, por eso le ponemos unidades de Siemens. De hecho, por eso se llaman, recuerden, por eso se llaman híbridos. Porque los híbridos tienen 2 de admitancia y 2 de impedancia. Y los inversos también, ambos. Nada más que digamos, se contraponen. Los que eran híbridos, en los híbridos, los que son de impedancia, luego se transforman en admitancia en los inversos. Y viceversa. Pero como este parámetro es de admitancia, perdón ahí, significa que este valor que está en Siemens acepta que yo le sume la admitancia de este aquí adentro. Y estarían conectados en paralelo, por eso acepta que lo sume. Entonces, ¿cómo funciona esto? Si usted tiene esta admitancia, llamémosle esta admitancia YX, y usted tiene la matriz G, pongámosle G11, G12, este es 21, perdón. Enredo estoy haciendo, perdón. Acá. Esto se puede hacer a una matriz de híbridos inversos nueva. Donde entonces este G11, que es de admitancia, puede recibir en suma el YX. Y los otros se mantienen. ¿Estamos? ¿Entendieron la idea? Ahora, si ustedes aquí tienen, digamos, ese era el YX, si aquí afuera tienen, llamemos este ZX. ¿Ok? Hay que hacer el mismo análisis. ¿Será que yo puedo agregarlo en el G22? Entonces voy a revisar.
¿Quién es G22? Para ver eso. G22 es V2 entre I2 cuando V1 es 0. Esto es un parámetro de impedancia. ¿Estamos claros? Entonces, al ser un parámetro de impedancia, es un, digamos, está en ohms y todo lo que nosotros le hemos usado, pero significa que este ZX yo lo puedo incorporar a la red de puertos sumándolo al G22. Entonces ya hagamos aquí completémoslo aquí. Y podemos aquí sumarle ZX. Ven que es una mezcla. Por un lado estoy incorporando de este lado una equivalencia, pero en admitancias, y aquí es la recibe de impedancias. Y yo creo que ya entendieron la lógica, entonces cómo funcionaría el otro. El otro es el contrario. Este de acá sería posible si yo tengo entonces una impedancia aquí, ZX, conectada a este puerto, o podría tener aquí, vamos a mover eso. Una impedancia admitancia, bueno, acá conectada en paralelo. Llamamos a este YX. Podemos chequear nada más para estar seguros. ¿Qué necesitaría chequear? La naturaleza o la de H11. Que vean que H11 es V1 entre I1 cuando V2 es 0. Y el otro que hay que chequear sería H22, que es I2 entre V2 cuando I1 es 0. Esto es entonces un parámetro de impedancia, como lo sospechaba, ¿verdad? O como ustedes también debían pensarlo, y esto entonces sería de admitancia. Entonces, ¿cuál sería la matriz de simplificación equivalente? La matriz H nueva, digamos así. Pongámosle ese nombre. Por este lado, el H11 se le puede incorporar el valor que tenga entonces ZX en ohms. Y aquí sería el H21, H12. Y acá el H22 que tiene unidades de Siemens aceptaría la admitancia o el valor de admitancia de X. Vamos, ¿cómo funciona esto? O sea, de hecho, esas son todas las reglas de simplificación por cargas, digamos, conectadas a los puertos. Hemos avanzado, de hecho, un montón porque de alguna forma ya vimos parámetros, los 6 parámetros en sí. No fue que los repasamos uno a uno, pero vimos que tienen la misma estructura de cálculo. Digamos, vimos conversiones. Estos son como equivalencias o simplificaciones de cargas conectadas. Y ahora lo que nos hace falta ver es cómo funcionan las conexiones entre puertos. Vamos a suponer ahora la idea de que tenemos 2 puertos. ¿Cómo los conectamos y cómo se simplifican? Vamos a ver esa parte. De hecho, por el tiempo, creo que hoy lo podemos ver bien. De hecho, con el detalle que quiero ver. Si sale así, yo esperaría que el miércoles va a ser una clase de práctica. Esa sería, digamos, la idea. Ya práctica puede ser hasta examen. Algunos ejercicios que hemos de algunos exámenes por ahí para cerrar el tema de redes. Vamos a ver conexiones. Estas de acá, yo en el TEC digital, en la carpeta de materiales,
o de apuntes, hay una carpeta dentro que dice redes de puertos, redes de 2 puertos, donde tienen unos materiales que son unas imágenes, tienen unos hipervínculos. De hecho, para ver si lo puedo ver aquí. Yo los tenía abiertos, pero no recuerdo. Aquí en apuntes. Sí, sí, todos están apuntes. Acá. En simulaciones hay una carpeta donde ya yo les había mencionado, donde están las simulaciones, parte de las de redes de puertos y también están las de trifásicos. Pero afuera hay una carpeta que dice redes de 2 puertos. En esta carpeta tienen varias imágenes de lo que ahorita tenemos que ver, que es este que se conoce como el test o la prueba de Brun. Y estos 2 hipervínculos que pueden ir a leer. Yo creo que algunos o los dos son de Wikipedia, pero es que tienen lo que se ocupa para que entiendan esta parte de conexiones y los puedan leer. Porque conexiones no está tan bien detallado en el libro. El libro es muy escueto, lo menciona súper por encima y de hecho eso fue curioso porque dimos, no sé, al menos yo, como casi año y medio, unas cosas que vi de esta parte de conexiones, las vimos en clases y las usábamos y hace un año me di cuenta que las estábamos, en cierta parte las estábamos usando mal. Y yo me di cuenta haciendo una simulación de multisim. De hecho, hoy quiero que vean qué es lo que hay que saber para cuándo se puede usar y cuándo no. Investigando, digo yo, aquí algo no funciona, porque como si la teoría dice que se hace así, y yo hago la simulación y no cierra, no me dan los cálculos que deberían de dar, y por mucho diferente, o sea, no era que, o sea, algo no está bien, y ya lo revisé varias veces, o sea, ya yo dije, aquí no hay error de simulación ni de cálculo, algo está mal en la parte teórica. Empecé a buscar y me encontré algo que no estaba mencionado en los libros, que se conoce así, la prueba de Brun o el test de Brun, que explica cuándo se pueden hacer las simplificaciones y ahorita es lo que vamos a ver hoy, lo que queda de la clase. Pero vamos a ir poco a poco. Pero sí, el contexto de eso fue, o el histórico, que de hace un año para atrás, nosotros resolvíamos ejercicios con un error. No siempre, pero a veces ese error era tangible en los resultados. Y adivinen qué es lo que pasa. En el papel todo lo aguanta. Entonces, de hecho, yo les voy a hacer, digamos, la mención cuando les pase, después de que pase el examen este primero y que empecemos a pensar en el segundo, yo les voy a pasar ciertos exámenes de práctica, como los que yo les pasé para el primer examen. Hay algunos problemas, creo que de ejercicios de los exámenes de hace un año hacia atrás, que es posible que que estén mal planteados por ese detalle. Entonces ahí yo les haré digamos, la nota al pie de que tal ejercicio no se puede resolver porque es exactamente de esos que no se pueden, según lo que dice el test de Brun. Vamos a verlo. Empieza por entender qué son conexiones de puertos. Esta figura me gusta porque es muy directa, facilita. La encontré así, Wikipedia, no la he ni dibujado por ahí, pero es lo que necesitamos. Hay 5 formas de conectar diferentes las redes de puertos. Cada una es una conexión con diferente y se pueden hacer equivalencias de forma diferente. ¿Qué significa equivalencias? Vamos a ver si puedo hacer aquí. Voy a hacerlo bien grande, a ver si puedo por aquí. Okay.
Vamos a llamar esto el puerto equivalente en forma general. Llamémosle a este puerto N equivalente, para seguir esa nomenclatura de que muchas veces para darle el nombre, es como darle el nombre al puerto, se usa la letra N en mayúscula. Y si yo tengo dos puertos, para diferenciarlos se le pone entonces N sub A, por ejemplo, y al otro se le pone N sub B. Esa es como la nomenclatura típica que se usa en esta parte de red de puerto. Entonces, si yo quiero ver una red equivalente NQ, N equivalente. Esta red estará asociada para entonces definir aquí una tensión V1, porque este sería el puerto 1. Y aquí una corriente I2 con entonces acá la tensión de puerto 2. Si usted tiene, y estos ven que son puertos pequeñitos, estos no usan la nomenclatura típica de N porque están representando de una vez, al poner aquí Y, Z, G y todo esto, están representando cuál es el modelo de equivalencia. Entonces, vean acá, ¿cómo están conectados estas dos redes? Esta digamos que voy a ponerle aquí como en esta esquina, digamos que esta es la NA y esta es NB. Son dos puertos, dos circuitos que están representados como una cajita de red de dos puertos. Vean que estos dos, de hecho voy a tratar de hacerlo más grande, hasta donde me deje aquí un poquito. Creo que ahí ya me da. Voy a hacerlo mejor así. En rojo. NA, NB. Esta red de puertos, esta es la tensión V1 de la red de él. Y esta es la tensión V1 de este otro. La parte interesante es que como están conectadas, vean que son la misma. La conexión que tienen entre sí produce que el V1 del puerto 2 es el mismo V1 del puerto 1. Entonces yo desde afuera puedo llamar esto como el V1 del circuito. Si lo vemos del lado derecho, tengo lo mismo. Esto es V2, este es el V2 del puerto 2, que son en la misma tensión V2 que puedo ver desde así, desde los nodos que están así marcados con esas bolitas. Esa noción se le llama, esa conexión, perdón, se le llama conexión en paralelo. Por la no, más bien, ¿cómo se llama esto? En analogía de lo que uno tiene cuando tiene impedancias en paralelo. Porque vean ¿qué significa que usted tenga dos impedancias en paralelo? Una de las implicaciones es que a nivel eléctrico las tensiones son la misma. Y que la otra es que la corriente que viene acá se divide en dos corrientes. Por esta analogía, ven que aquí sucede más o menos lo mismo. Aquí viene una corriente y esa corriente, una se divide para el puerto 1 del circuito de arriba y otra para el puerto 1 del circuito de abajo. Entonces, por eso, esta conexión de aquí se llama conexión en paralelo. Tengo dos redes de puertos configurados o conectados eléctricamente según una conexión en paralelo. Ok, ahora la pregunta es, ¿cómo hacer que estos dos circuitos que están conectados, las dos redes, simplificarlos y verlo como un solo puerto de una sola matriz de parámetros, como el que está aquí, el grande? Entonces, aquí sí lo vamos a ver más que todo así como fórmula, porque el detalle matemático es como muy extenso para lo que realmente lo necesitamos de usar. Y lo que dice es, como están en paralelo, el Y equivalente, por eso le voy a poner así, para que tenga noción aquí con el N equivalente, es nada más agarrar la matriz de parámetros de admitancia de la primera y sumarle la matriz de parámetros de admitancia de la segunda. Posición a posición. Esto hay que entenderlo. Por ejemplo, de hecho voy a ponerlo solo en esta, tal vez. Que aquí lo que tenemos es
Y11A que se suma con Y11B. Aquí tenemos Y21A que se suma con Y21B. Y aquí vamos a tener Y12A. Aquí me va a faltar un poquito de espacio todavía. Me lo voy a ganar aquí. Ok. Se le suma con el Y12B y aquí el Y22A se suma con el Y22B. Y eso da 4 parámetros nuevos, que es nada más la suma entre sí de las matrices. Esto es escalable no solo para 2, se puede tener 4 redes de puertos conectadas en paralelo y entonces la matriz equivalente es sumar los 4 Y11, los 4 Y12 y los otros dos igual. Y ya tendría una matriz equivalente que me permitiría ver este circuito como solamente verlo así, uno solo. Esa es la idea de las matrices o de las simplificaciones de equivalencia. Por eso aquí esto dice Y11 y Y21. Entonces, ahora esta otra conexión, no sé si tiene alguna duda, pero pasemos a la otra. Esta otra conexión hay que entenderla así. Vean que esta tensión de aquí sería como el V1A, que es como la tensión de este puerto, NA. Esta otra tensión es como el 1B, llamándole este B. Y esta es como la tensión V1 de afuera, donde yo quiero poner, digamos, sería como ver aquí. Entonces, yo quiero también, bueno, vean las tensiones, que V1 es la suma de estas dos. Además, la corriente que entra aquí es la misma que sale aquí, viene aquí y vuelve a entrar la misma hacia allá. Digamos que adentro, perdón, aquí no. Sale del circuito y va y hace lo que sea y regresa al circuito a la misma magnitud. Ven que tiene mucha noción esto con lo que uno entiende cuando tiene una impedancia conectada en serie con otra. ¿Qué es lo que sucede en este tipo de circuitos? Que comparten la misma corriente y que las tensiones individuales son la suma de ambas, la tensión total. Por eso esta conexión de aquí, así como está, se conoce como conexión en serie. Se le conoce como conexión en serie de puertos. Y yo creo que ya se ve como la idea. No por nada aquí le ponen Z1 y Z2, porque la simplificación de este tipo de conexiones es a través de los parámetros de impedancia. Y aquí no voy a poner la misma ecuación de arriba, esta, al completar la matriz, porque es la misma cosa. Al sumar esas dos matrices, se suman por posiciones de la matriz. El Z11 se suma con el Z11 de la otra y dan el Z11 equivalente. Y así para en adelante. Ahora, esto es, ven que ambos puertos, tal vez aquí no digamos, no vimos el puerto 2, pero pasa lo mismo. En el puerto 2, con las tensiones, tenemos lo mismo. Tenemos dos tensiones acá, del puerto 1B, no, perdón, puerto 2B, y esta que es del puerto 2A. ¿Cómo es? Sí, puerto 2A, de hecho. Que si se suman dan el V2 y que comparten la misma corriente que fluye entrando por aquí, saliendo por acá, ingresando por ahí y saliendo por aquí. Ambos lados de los puertos están conectados igual. Entonces el de arriba es una conexión paralelo, el de abajo es una conexión serie, pero las dos que siguen son una conexión mixta. Vean que estos dos, por este lado, tienen una conexión en paralelo. Los puertos de entrada tienen una conexión en paralelo. Y de este otro lado tienen una conexión en serie. Y viceversa. Estos dos de aquí, tengo aquí una conexión
Esta sería en serie. Y bueno, y esta otra sería una conexión en paralelo. Y ya yo he venido estando usando conexión en X y así no sé. Ahora, perdón, vamos a ver. Este sí. Vean que ahí, vamos a ver, vean que aquí hace mención de poner G11, G21, G2, perdón, H1, H2. Eso ya me dice entonces cómo se simplifican. Por eso esa figura me gusta, así como está montada. Significa que cuando están conectados de esta forma, yo puedo tomar y calcular la matriz G equivalente como la suma de la matriz G1 con la matriz G2. Bueno, no, como estamos usando la nomenclatura es la matriz GA y sumarle la matriz de parámetros híbridos inversos, la B. Este que está conectado exactamente de esta forma es a través de los parámetros H. Entonces la matriz híbrida se puede encontrar sumando la matriz de parámetros H de la primera, del puerto A, y sumarle los parámetros de la matriz B. Y este de acá, de hecho no sé por qué a este le ponen F. Yo creo que F es de forward, pero solo aquí lo he visto. Porque más bien esta matriz, digamos, igual, esta la llamamos NA, NB. Estas también. Bueno, esta es NB. Estas dos matrices, vean que están conectadas donde el puerto de salida de la primera red de puertos es la entrada del siguiente red de puertos. Esto se le conoce como conexión en cascada. Entonces la conexión en cascada tiene una particularidad que no es igual a las 4 de arriba. Y es que, bueno, esta se hace por parámetros T. De hecho, por eso no estoy seguro si, bueno, el F ni de transmisión. No estoy seguro. Tampoco me he preguntado tanto. La matriz de parámetros T no se calcula por suma, sino se calcula por multiplicación. Pero hay que tener un cierto cuidado. El cuidado es, si ya llevaron álgebra o si saben bien de esta parte de manejo matricial, cálculos de álgebra lineal. Multiplicar la matriz que tengo aquí, TA por TB, no da lo mismo que multiplicar TB por TA. ¿Correcto? Entonces, eso es importante. El orden en el que usted pone las matrices para multiplicarlas tiene que ser exactamente el orden a como está en el circuito, de izquierda a derecha. ¿De acuerdo? Si aquí este es NA, el que está a la izquierda, y aquí está NB, las matrices se multiplican la TA por TB, en el mismo orden. Por ejemplo, esto lo que da una idea es, ¿qué pasa? Para que me entiendan también cómo funciona. ¿Qué pasa si esto aquí está conectado a una tercera matriz, NC? ¿Lo ven? Que hayan 3 redes de puertos conectadas en cascada. Significa que se tiene que multiplicar de esta forma. Recuerdan que estas matrices son cuadradas de 2 por 2. Entonces, si esta es de 2 por 2, para poderla multiplicar con esta, tienen que coincidir estas dos dimensiones. Entonces, al coincidir se puede y el resultado va a ser igual a los extremos. Entonces, va a ser una matriz igual de 2 por 2. Entonces, esta matriz, cuando la multiplican, al final va a quedar de 2 por 2, que se va a multiplicar luego con esta de 2 por 2.
Igual, la misma regla. Estas dos se pueden multiplicar porque tengo aquí mismas dimensiones y los extremos me dan el tamaño de la matriz nueva. Que el tamaño de la matriz nueva tiene que ser la matriz T equivalente. Hay que multiplicar en ese orden. TA por TB me da una matriz nueva y esa matriz nueva por TC para tener los parámetros de transmisión equivalentes. Hay que tener ese cuidado. En suma no, porque en suma da igual sumar una matriz, o sea, usted esta suma que está aquí la puede hacer en cualquier orden. Y si hubiera, voy a ponerlo así, tal vez como con color verde, si hubiese un tercer puerto conectado de esta forma, usted tendría aquí, digamos, el ZC. Es totalmente posible que usted tenga 3, 4, que sea. Y si están conectados como corresponde, podríamos tener esta situación. Y ahí escalar a cuantos casos tengamos. Y así es como funcionan las conexiones. Eso es lo que dice, es más, la teoría simple. Si usted revisa el libro, por lo menos el Alexander y el Dorff, de hecho solo menciona conexiones, las dos primeras y la última. Como que no sé por qué nunca, no consideraron incorporar la conexión de paralelo serie y serie paralelo, que así es como se llaman. Pero es que se usan totalmente, son conexiones factibles, se pueden simplificar y todo lo demás, entonces los vamos a ver, o sea, son parte de lo que vemos. Entonces tenemos 5 formas de conectar redes y los modelos de equivalencia o de simplificación. Esto es lo que dice la teoría así simple. El problema es que esto no sirve siempre. Y de hecho no sirve siempre en estos primeros 4 casos. El caso de abajo sí sirve siempre. El gran problema de esto son estos 4 casos. No siempre sirve. La pregunta entonces es cuándo sí y cuándo no. Y es lo que vamos a ver en lo que sigue. Lo que les llamé test de Bruhn o prueba de Bruhn. No siempre se pueden usar estas equivalencias. Vamos a trabajarlo ahora. Y ahí tengo las imágenes que se necesitan, digamos, tener presente para hacer la prueba de Bruhn. Este circuito de ahí, yo lo tengo, recuerdan que en las redes de puertos, de hecho, vamos a abrir de una vez multisim. En los circuitos que yo les di, o los que tienen ahí para simular, hay unos que están acá, tienen estos que tienen, no sé, son redes de 2 puertos por caja negra, digamos, que están en bloques, cajitas, haciendo simulaciones de conexiones en cascada, paralelo y 2 de serie, tienen los 4. Los vamos a ir viendo, creo que hoy, la mayoría, o los 4. De hecho, voy a abrirlos todos de una vez. Esto y me faltaría el de cascada. Ok. Entonces, por ejemplo, creo que el que está de primero allá es este en serie. Vean que Red Lineal 2 es el mismo circuito que trabajamos al final de la clase pasada y al inicio de la clase de hoy, que es el que tiene estas resistencias. Es al que le calculamos los parámetros y tenía, el Z era 32 tercios, 4 tercios, 4 tercios y 8 tercios. Es la misma red de puertos. Y la vamos a conectar, vean que son 2 conexiones. ¿Qué pasó aquí? Ven que aquí están conectados de esta forma. Puerto 1 entra aquí, sale, y esto entra al puerto 1, sale y regresa acá afuera. Puerto 2, viene puerto 2,
sale por abajo, viene, baja, ingresa ahora el otro red de puertos y sale. Ven que es una conexión en serie. Igual, vean que son el mismo circuito. Yo nada más hice así, copy paste. Arriba tengo el mismo valor NA que abajo la misma red NA. Son iguales. Como están conectados en serie, vamos al libro por acá. La teoría que dice que usted puede agarrar esto, vamos a ver, aquí, de aquí hacia adentro, y que puede agarrar esto de aquí hacia adentro, llamarle a esto aquí, en este punto el nodo, el puerto 1, esto el puerto 2, y simplificar los dos redes de puertos adentro como una sola red. Eso es lo que dice la teoría, ¿verdad? Lo que acabamos de ver. Donde la red, digamos, equivalente, como están en serie, significaría tomar los parámetros de impedancia del puerto A, que es este, digamos, llamémosle este NA, y a este NB, y sumarle los parámetros de impedancia del puerto B. ¿De acuerdo? Que de hecho, que si hacemos esos cálculos, ¿qué sería? ¿Recuerdan? Esta era la matriz que era 32 tercios, 4 tercios, 4 tercios y 8 tercios. Y sumándole, como es la misma red de puertos, tiene que ser igual. Esto sería que 32 tercios y 32 y 64 tercios, pero eso no se simplifica. No. 4 tercios y 4 tercios sería 8 tercios estos. Y esto 8 tercios y este 16 tercios. ¿De acuerdo? Eso es lo que dice la teoría. Que esta matriz de acá sería la matriz de un circuito equivalente visto como una sola red de puerto. Y ahora vamos a ir entonces al simulador. Vamos a ir a probar. Vamos a ir a ver este. Vamos a agarrar el Z11 equivalente y vamos a llevarlo para allá. Ven que ese Z11 es 21,333. Vamos al simulador. Hacer exactamente lo que yo hice en su momento, hace como un año y medio, no me acuerdo, más o menos por ahí. Y yo dije, ¿qué pasó? ¿Cómo se calcula Z11? Entonces, Z11 necesitamos que la corriente del puerto sea 0. O sea, estos dos interruptores, el S2 y el S4, tienen que estar abiertos, o sea, como está ahí. Tengo que conectar aquí la fuente, de hecho está listo ahí. Hago la simulación. ¿Y quién tengo que hacer con quién aquí, hijo? Vamos a ver. Ok, aquí. El Z11 equivalente. Vean que los multímetros que están ahí atrás están conectados afuera. Vean que está midiendo exactamente el V1 afuera y está midiendo el I1 afuera. Como no adentro, o sea, a cada puerto individual, sino como el equivalente de afuera. Entonces esas mediciones son las que necesito para ver cuál es el equivalente en Z11, que lo que tengo que hacer es tomar esta tensión entre esta corriente, cuando entonces era el I2 igual a 0. ¿Cuánto de los V1? De los 12 voltios que tiene ahí.
¿Y cuánto es I1? Es XMM3. Es 900, eso es 0,911394. Y esto da 13,16. 6. Pum. Ahora bien, recuerdan que del otro lado, por cálculos, este parámetro era el 64 tercios. Y que este parámetro es aproximadamente 21. Entonces, si uno estuviera en este momento, uno dice, ¿a quién le creo? A la teoría que dice que el Z11 equivalente es 64 tercios, o le creo al 13,166 que estoy encontrando por simulación. Yo cuando me topé por esto, digo, no, aquí lo que tiene que estar bien es el simulador. Si el circuito está bien montado, estoy haciendo nada más la relación de las variables que serían Z11 y no coincide con digamos, con el teórico. Pero la teoría, digo yo, y puede que esté mal. Ese es el punto. Puede que este modelo de equivalente que usé para simplificar esto no corresponda. En la investigación, digamos, buscando eso, por donde estaba el punto de que no funciona, fue donde me encontré el test de Brun, que es el que explica cuándo no funciona. Sí funciona a veces, es que ese es el punto. En ocasiones sí funciona, pero en ocasiones no. El test de Brun, que es este que está aquí, bueno, la explicación es un poco más, pero ya al final cuando uno lo necesita aplicar es con estas gráficas, lo recuerda, con esas figuras. Este es el test de Brun para conexiones en serie. Vean que por el lado izquierdo estamos haciendo una prueba de Brun conectado en serie, aquí, y también aquí por el lado derecho, por el puerto 2. Para que la prueba de Brun me diga a mí que el modelo teórico funciona, yo tengo que armar el circuito así, tengo que tomar las dos redes de puertos, la red 1, la red 2, conectarle una fuente de prueba. Esta fuente de prueba, digamos, se llama digamos, test. Conectarla de esta forma, ven que es una conexión como en serie. Y el lado derecho, dejar los dos puertos al aire. No conectarle nada. Hacer la idea de que todo lo que está en los puertos del lado derecho están al aire. Luego digamos, de quitarle todo lo que está en los puertos y dejarlo al aire, yo voy a poner un voltímetro. Ven que esto de aquí, esto es un voltímetro. Que recuerden que un voltímetro es de impedancia infinita, es como sigue estando al aire. Él solo va a llegar y medir la diferencia de tensión entre esos dos puertos. Él va a medir la diferencia de tensión entre este puerto, que sería el de salida del 1, y el de entrada del 2. Si la diferencia de tensión es 0, para esta prueba que se llama la prueba 1, y aplico lo mismo para el otro lado y es 0, si eso es así, el modelo teórico funciona. Igual a que si, o sea, es válido. El problema, y aquí digamos, aquí las dos figuras que están al lado derecho, digamos, me muestran cuándo sí funcionaría y cuándo no. Vean que aquí está el puerto 2. Y aquí tengo un puerto 2, también otro. Son dos puertos conectados para hacerle una prueba de Brunt. Digamos, nada más. Aquí en la entrada se conectan en serie, pongo una fuente de prueba, en este caso le puso 2 voltios. Si usted lo deja todo el lado derecho al aire y trata de medir un voltímetro, ¿por qué la diferencia de tensión es 0? Porque si usted lo analiza es el mismo nodo. Ven que este nodo que viene aquí, en esta prueba, al ser el mismo, entonces la diferencia de tensión es 0. Pero vean qué pasa con el circuito de abajo. El circuito de abajo no es el mismo de arriba, es diferente.
Yo lo estoy conectando, estoy haciendo la conexión de este lado acá en serie. Pongo la fuente de prueba, pero el voltímetro viene e intenta medir, pero si ustedes notan, esa diferencia de tensión no es cero, porque está esta resistencia. Estos dos nodos son diferentes. ¿Qué es lo que él está midiendo? Va a dar una medida que yo no sé cuál es, tendría que hacer el cálculo eléctrico o el simulador, pero aquí hay una diferencia de potencial. Aquí hay una diferencia de potencial, digamos, Vx. Y como yo sé que es distinta de cero, porque es un circuito y tiene que haber corriente que fluye, lo que me interesa saber es que es distinta de cero. Si esto sucede, la prueba falló y la prueba me está diciendo cuando falla de que el modelo teórico no funciona para sacar equivalencias. Ok, eso es lo que dice la prueba de Brun. Vamos a aplicarle la prueba de Brun a nuestro circuito, porque es el que a lo que hicimos en la simulación no funcionó. Perdón, aquí atrás. Aquí, voy a hacerlo más chiquitico para que me alcance el espacio aquí. Este es el circuito equivalente del de arriba. Son dos, ven que es como lo que yo ahora les mostré. Vamos a aplicarle la prueba de Brun para ver si es cierto de que por la prueba de Brun yo me puedo, digamos, dar cuenta que el modelo teórico no iba a funcionar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner aquí una fuente. Vamos a conectarla. Estos dos hay que conectarlos aquí. Y hay que dejar esto al aire. ¿Estamos claros? Voy a poner aquí el valor de esta fuente de prueba, no importa. Es una fuente, digamos, póngale aquí un voltio. Solo por poner un valor ahí de referencia. Del otro lado lo vamos a dejar al aire. Pero vamos a poner un voltímetro que me mida la diferencia de tensión acá. Entre este nodo, de hecho, vamos a ver. Entre este nodo y este. ¿Estamos claros? Entonces, si uno analiza el circuito, ¿qué va a medir este voltímetro? Está conectado a este nodo y va a medir la diferencia de tensión entre este nodo y este. Por supuesto que no es cero, ¿verdad? Ahí, digamos, hay un circuito eléctrico completo, hay corrientes y aquí va a medir una diferencia de tensión. Como ya no es cero, aquí, esta tensión que está ahí, el circuito no pasa la prueba de Brun. Tiene que pasar ambas, por el lado izquierdo y por el derecho. Con solo uno que no pase, no pasa la prueba de Brun. ¿Estamos claros? Ahora viene entonces el punto o la pregunta que ustedes, digamos, deberían de tener. ¿Cómo simplifico circuitos que no pasen la prueba de Brun? ¿O cómo trabajo un circuito que no pase la prueba de Brun? Porque la forma sencilla era esa. Lastimosamente, bien, veámoslo así, los circuitos que no se puedan simplificar, ahorita estamos viendo conexiones en serie, que no se puedan simplificar, de ahí hay que hacerlo a mano. ¿A mano qué significa? Como si como si esto aquí fuera el puerto de entrada normal, y este fuera el puerto 1, y este aquí fuera el puerto 2. Básicamente es, olvide que se supone que están conectados en serie y véalo como un circuito nuevo. Circuito adentro. Y hace un análisis de red de puertos normal. El detalle es que al estar dos conectados, el circuito es más grande, digamos, hay más elementos y es un cálculo usualmente no igual de fácil, se complica.
hubiera sido muy sencillo nada más sumar las matrices. De hecho, hubiese sido casi hacer casi nada. Pero de aquellos circuitos que no se puede, ahí corresponde hacerlo así. Y ahí es donde entonces sí funciona. Digamos, el modelo equivalente, si usted lo acompaña de la prueba del test de Brunt, para saber cuándo sí funciona y cuándo no. Ahora, si hay alguna pregunta, para estar seguro que lo entendieron la idea. Si alguno, no, digamos, tiene alguna, sí. Estamos. Ok. Sí, Y ese análisis sería por mallas, nodos o por lo que uno ya conoce, digamos. sí. Eso es lo que, de hecho, el otro día creo que Ignacio me preguntó, que todavía no hemos hecho como cálculos en sí. Todo lo hemos hecho con el simulador muy lindo, ¿verdad? Que todavía como que todo funciona muy lindo, pero como que todavía no nos hemos embarrialado con circuitos de papel a mano. No es difícil porque cuando veamos lo que hay que hacer, sí, lo que sabemos hacer, como se dice, mallas, nodos y todo lo demás, que con el simulador nos ahorrábamos ese trabajo. La otra semana, es por eso, digamos, el miércoles, yo espero entrar a hacer la parte a puro papel y ver cómo entonces es que significa hacer estos cálculos a mano. El miércoles, esa es la idea. Pero sí, como, digamos, la respuesta tuya sí, ahí, hacer nodos. Digamos, usted lo que hace, digamos, es pone una fuente acá de prueba, dependiendo de cuál parámetro quiere calcular. Recuerden que cada parámetro es o poner un corto o dejar abierto, por ahí anda el juego, ¿verdad? Y después de eso, pone usted la fuente y hace cálculos eléctricos, mallas y nodos y todo. Cuando ya encontró I1 y V1, por ejemplo, recuerden que si usted, por ejemplo, si agarra V1 entre I1 y el I2 estaba en 0, la división de esos dos valores que encuentre usted el análisis le da Z11 y así se va. Es laborioso, digamos, a mano, comparado a lo que significaría hacerlo por simulación. Ok, de acuerdo, bro. De hecho, igual, como les digo, no hay problema. De hecho, me encantaría. Se hace como una mezcla. A veces es parte de lo que deberían hacer también en los laboratorios en el lab de mediciones, es hacer pruebas y hacer simulaciones y hacer circuitos y todas estas cosas. Ustedes pueden usar el simulador para el examen. Ustedes deciden, jueguen, estudien. Pueden tener un circuito que ya casi lo tienen montado. Lo único es, o sea, y si es simulable y lo pueden montar, y si están seguros que lo están montando bien, si ya lo dominan, de ahí pueden sacar los parámetros y lo pueden hacer por simulación. Lo único es que entonces, como yo les dije, yo creo la clase tras anterior o algo así, en las notas cuando resuelven, anotan. Se hizo por simulación, le pueden sacar un pantallazo al simulador, lo pegan o lo hacen de alguna forma y anotan. De la simulación V1 y V1 es tanto y Z11 tanto. Hacen esos calculillos que siempre hay que hacer y estaría perfecto para mí. Y si fue como lo hicimos hasta en clase. Entonces, ahora bien, pero tienen que dominar también a mano, porque recuerden que no siempre viene con números. Puede que un circuito de examen venga como R1 y Z1, o sea, con parámetros nada más. Y eso de cómo lo voy a simular si no me dieron condiciones numéricas, valores. Ahora, vamos a suponer un circuito distinto que permita, digamos, corresponder a una... ¿Cómo es esto? Ya me perdí. Prueba de... Voy a poner en el simulador. Creo que este no sé si es el que sigue. No, creo que cometí un error aquí a la hora de montar este para simular.
La idea de esto era, pero bueno, veámoslo acá. Lo podemos hacer a nivel de a mano. No lo podemos comprobar en el simulador hasta que lo arregle, pero a mano sí. A manos para que funcionara, que era la gracia. Esta resistencia tiene que ser 0, pero ahorita lo vamos a ver para que se pueda hacer. Vean que aquí yo tengo igual, este digamos que sería NA y este sería NB. Están conectados en serie. Vean que están conectados de la misma forma que el anterior. Nada más que este no es el mismo. Vean que este dice red lineal 2 y este dice red lineal 3. Esta es la red lineal 2 y esta es la red lineal 3. Los circuitos de adentro, digamos, si usted le da clic a la cajita. Y la pregunta es si este circuito con esos dos, si sí se podría usar la prueba equivalente si pasara el test de Bruhn. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para poder, digamos, saber si lo cumple o no? Lo que hicimos hace un rato. Entonces, usted asume que va a poner una fuente acá, que esa fuente la vamos a conectar aquí. Aquí cortocircuitamos. Le ponemos algún valor y ponemos el voltímetro aquí para ver cómo nos va con la prueba. Entonces aquí, entonces usted dice, si yo prendiera este circuito, este voltímetro estaría midiendo este nodo y estaría midiendo este otro. La diferencia de tensión sería 0 si no estuviera esta resistencia. Por eso es que era la gracia, no sé por qué se me quedó. Y era lo que yo pensé que estaba. Entonces, asumiendo, para a nivel aquí en papel, como el papel todo lo aguanta, que esta resistencia 0 no existe, vean que el circuito de abajo con el de arriba sería una red que al conectarla en serie así pasa la prueba de Bruhn. Y de hecho, si usted le hace la prueba al otro lado, daría igual. Al otro lado sería entonces, si yo lo quiero ahora probar, porque tiene que pasar ambas, no puede ser solo una. Tengo acá, le pongo aquí una fuente de prueba. Estos puertos los conecto aquí y pongo un voltímetro de este lado. Si esa resistencia no está, entonces este estaría midiendo este nodo. Entonces también como es el mismo nodo, asumiendo que esta resistencia es de 0 ohms, entonces pasaría la prueba de Bruhn de ambos lados. Entonces, si pasa la prueba de Bruhn, de hecho esto no calza aquí, esto no serían exactamente los valores porque hay que modificar. Se puede usar lo que dice la teoría, que la matriz de Z equivalente va a ser la matriz de ZA, que sería, llamemos, si ZA es el NA de arriba, más el ZB. Y funciona. Lo que no sé es por qué se me quedó la resistencia. Entonces, de hecho, ustedes tienen ese circuito para simularlo. Ya lo pueden descargar. Ojalá, de verdad que tengan Multisim y que estén haciendo sus esfuerzos. Hagan la prueba. Hagan el cálculo por separado de los dos circuitos. Sumen. Esto solo es sumar una matriz. Y vayan al simulador y sáquenlo. Y verán que corresponde. Porque la prueba de Bruhn pasa, la parte de cálculo por simplificación teórico funciona. Como no está montado, y es que si lo tengo que hacerlo uno nuevo, no es como nada más cambiarlo, entonces después pierdo mucho tiempo por arreglarlo ahorita. Y me interesa ver la conexión en paralelo, que no da tiempo. Eso es lo que quiero también poderlo terminar hoy. La conexión en paralelo, ahí está, digamos mostrado cómo se tiene que entender, digamos, la conexión. La conexión en paralelo ya la vimos, explicada a detalle hace un rato.
Aquí están los dos puertos. Este es el NA y este es el NB. Están conectados en paralelo y la teoría dice que la matriz equivalente, la que yo quiera ver desde afuera, aquí, viendo el circuito desde aquí y viendo, uy, y viendo el circuito desde aquí, de aquí hacia adentro el puerto 1 y de aquí hacia adentro el puerto 2, y ver esto como una sola red de puertos, esa red de puertos sería equivalente al sumar los parámetros YA de la primera matriz y los parámetros YB. Pero esta ecuación teórica solo sirve cuando pasa la prueba de Brunt. La prueba de Brunt es diferente para los paralelos. Parecida, pero modificada un poquito. Esta que está aquí es cómo tiene que configurarse, digamos, la prueba. Vean que aquí tengo los circuitos. Vean que para poder, de hecho, eso es parte importantísimo. Para poder equivaler la prueba de Brunt, yo necesito saber el circuito eléctrico de adentro, conocerlo. Porque vean que la prueba de Brunt se basa en eso. O tenerlo en físico, digamos. Si usted está en un laboratorio, lo puede hacer. O sea, eso es algo que a nivel de laboratorio se puede hacer. Si lo tengo realmente, la situación es... ¿Qué es lo que hace uno a nivel físico? Y tiene los dos sistemas que son redes de puertos. Bien, y le pone una fuente de prueba por aquí. Prende la fuente 1 voltio. Vean que es en paralelo. Significa, esta referencia de aquí también hay que conectarla aquí. ¿Lo ven? La prueba, que es igual a esto. Y el 1 voltio también hay que conectarlo, vamos a hacerle así, a este nodo. Armando eso, poniendo un voltímetro acá, este voltímetro me tiene que marcar 0. Si marca 0, pasa la prueba de Brunt. ¿De acuerdo? Entonces, uno lo que hace es, no hay que hacer los cálculos eléctricos, nada más con fijarse que si va a medir o no algo. Entonces, esto que estaría dando aquí, que él va a medir este nodo y estaría midiendo la diferencia de tensión contra este otro. Y como aquí están estas resistencias, y de fijo de ahí es un circuito eléctrico, aquí va a viajar corriente. Y esa corriente va a generar una caída de tensión ahí. Aquí va a viajar corriente, aquí también. Y esa diferencia de tensión va a hacer que esto sea distinto de 0. Como es distinto de 0, esta ecuación de equivalencia no se puede usar en este circuito de equivalencia. Significa que si yo quisiera los parámetros equivalentes, hay que hacerlo por análisis como si fuese un circuito único, completo, igual que la explicación de atrás. Esta es la prueba de Brunt por la derecha, con el voltímetro por la derecha. Si un circuito debe aprobar esta prueba o necesita aprobarla para usar esta ecuación, tiene que ser ambas. Esta por el voltímetro por la derecha y esta para el voltímetro por la izquierda. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que significa la prueba de Brunt. Uno, digamos que reza que sirva. Porque serían sumar las matrices y es súper simple, digamos, la equivalencia. Cuando no, es un trabajo un poco más laborioso. Porque hay que hacerlo como a mano, lo que les decía hace un rato. Y para terminar, está la versión híbrida. Ven que las dos versiones que acabamos de ver era, por ambos lados la prueba era en serie. Esta, por ambos lados, la prueba es en paralelo. Y está la versión híbrida. Es decir, digamos, tener circuitos conectados serie paralelo o paralelo serie. Vean que aquí, ¿cómo sería la conexión? Vamos a conectarlo a mano nosotros. ¿Cómo debería estar conectado el circuito? Vean que aquí lo que tengo es serie por la izquierda y tengo paralelo por la derecha.
Perdón. Eso es una conexión serie paralelo, ¿verdad? La conexión serie paralelo era la que habíamos visto hace un rato que se simplificaba con los híbridos, si no me equivoco. ¿Dónde está eso? Aquí. El serie paralelo se hace sumando las matrices de los híbridos. Y después está el otro, el paralelo serie. ¿Correcto? Entonces vamos a ir acá. ¿Cómo tendría que estar conectado? Ven que el circuito de arriba es el que estoy considerando como un NA y el de abajo como un NB. Para que esté conectado así, de esa forma, tendría aquí y aquí. Y digamos, ver el puerto 1 acá. Y del lado derecho, en paralelo. Entonces, en paralelo sería, este nodo tiene que ser igual con este. Aquí no hay conexión, solo en esos dos puntos. Y este aquí sería V2. ¿De acuerdo? Si el circuito está conectado así, uno diría que la matriz H equivalente sería igual a HA más la matriz HB. Pero esto es cierto solo si pasa la prueba de Brun que está aquí. Esta es la prueba de Brun, digamos, ¿qué es lo que dice? De ahí donde esté en serie, haga una prueba en serie. Y donde esté en paralelo, haga una prueba en paralelo. Entonces, bueno, ya vimos cómo se hacen las pruebas. O sea, es el mismo tipo de prueba, pero hay que hacerla diferente por un lado de un tipo y por el otro lado del otro. Por ejemplo, si esto yo tengo conexión en serie por la izquierda, que es lo que tengo allá, tengo que usar esta conexión de prueba del test. Entonces, ¿qué significa? Que hay que poner una fuente por aquí. Por la izquierda es en serie. Entonces, esta fuente va conectada aquí. Viene conectada aquí. Y aquí. Y el voltímetro que tengo que poner de este otro lado. Como son la misma red de puertos que hemos visto. O sea, que ven que si ustedes ven los circuitos son los mismos. De ahí. Tampoco va a pasar la prueba aquí, ¿verdad? Pero lo que vean es que tienen que uno hacer. Tengo aquí esto. Si R4, R10 está ahí, la diferencia de tensión no es cero. Entonces, al no ser cero, eso es distinto de cero. No pasa la prueba de Brun por la izquierda, que es en serie. Pero esta prueba también entonces habría que hacerla por la derecha. Digamos, control Z. Tengo que hacer ambas pruebas y ambas tienen que ser positivas en el sentido, o sea, que apruebe la prueba, que eso se llama fail o aprobar la prueba. Rojo no. Pero vean que por la derecha tiene que ser una prueba de paralelo. Entonces una Profe, prueba, tengo una duda. ¿sí? ¿Qué pasa si, digamos, por la izquierda aprueba, pero por la derecha no aprueba? ¿Cómo optaría, digamos, para resolver el ejercicio? No aprueba todo. Tiene que aprobar ambas partes. O sea, las dos pruebas tienen que ser válidas. O sea, válida significa, o sea, lo que uno dice que apruebe es que sea cero. Ambas tienen que ser cero para poder usar esta ecuación. De hecho, aquí ya con solo una, ya esto ya no. Así es como, ¿sí me entendiste? No, sí entendía eso, pero lo que quería decir es como, ¿qué otra ecuación podría usar, digamos, para Nada, tratar de resolver ese ejercicio? nada. Ecuaciones de mallas y nodos, como lo dijo, hacer el circuito, resolver el circuito de forma manual.
Por eso, uno, lo que les decía, uno reza, si lo vemos así, porque se pueda. Porque si no se puede, significa hay que agarrar la pala y el pico y hay que ir a hacerlo. En este caso hay que agarrar la calculadora y el lapicero y darle a mano. Darle a mano, creo que todavía no tienen esa noción. O sea, tal vez eso es lo que vamos a completar en la próxima clase. ¿Qué significa a mano, sin simulador, todo a mano? Entonces, parte de lo que vamos a ver, digamos, la próxima clase. Entonces, ¿de qué significaría a mano? Entonces aquí, bueno, igual, vean que si yo pongo en paralelo esto, vean que en paralelo, bueno, sí, es que esto es lo que va a medir es esta tensión, y esta tensión viene aquí, de esta resistencia. Ah, pero es que copié mal el que. Aquí es un error, este no es ese, era este. Pero menos pasaba si era el mismo. Este es un poquito más delgado. Vamos a ver. Vamos a hacerle aquí. De hecho, digamos, veámoslo así. La prueba de Brunes es muy exigente. De hecho, nosotros cuando lo vimos, fue importante, de hecho nos sentimos tranquilos porque ya sabíamos cómo funcionaba de verdad, cómo se usaba bien y lo estábamos decepcionante un poco porque no lo estábamos haciendo bien. Y digamos que la tercera impresión que nos pasó a nosotros cuando vimos esto es que dijimos de entrada, uy, pero esto es tan estricto que muy pocos circuitos sirve. O sea, de hecho esa fue la impresión. Vean que esto está midiendo, o sea, yo lo que hago, forma más sencilla es pintar nodo. ¿Qué está midiendo? El voltímetro está midiendo este nodo. Ven, o sea, estoy haciendo esta prueba aquí. De abajo está midiendo todo este nodo. Y el de arriba está midiendo este. Entonces, al estar midiendo eso, y no ser el mismo nodo, y eléctricamente ven que hay que ver que haya nada más un circuito cerrado, o sea, que fluya corriente. Entonces aquí viene corriente, esa corriente se viene por acá y por allá. Esto está abierto, pero esa corriente baja aquí y esa corriente puede venirse por acá. Ah, mira, si está abierto, eso es lo que hay que ver. El voltímetro está interesante, cuidado. Recuerden que el voltímetro es abierto, entonces significa que aquí no hay corriente. Esta resistencia se ve como un corto porque está sin corriente, entonces este nodo está a la misma tensión. Entonces al estar a la misma tensión, todo este nodo es el mismo. Pero sigue siendo diferente. ¿Lo ven? Sigue siendo diferente el nodo verde. De hecho, ahí estaría midiendo la fuente, un voltio. Y al ser diferente, no pasa la prueba de Brum por la derecha. Para ver si por la izquierda, no, es que por la izquierda sí. Vean que aquí atrás, aquí sí fluye corriente. Entonces, para que vean que no es que de aquí, digamos, aquí esto viene, aquí puede viajar corriente. Y como aquí esto está conectado, aquí de fijo hay corriente que viaja por aquí y haces todo este recorrido. Entonces aquí sí hay una diferencia de tensión. Por eso es distinta de cero. De este otro lado, esta resistencia está ahí como al aire, porque el voltímetro la sigue dejando al aire. Igual no pasa. Entonces la prueba de Brun. De hecho, voy a traer un ejercicio dentro de los que hay que hacer de práctica, la otra clase, donde podamos aplicar uno que sí y uno que no, más otros cálculos, o sea, otras cosas que hagamos. Pero vamos a hacer así, uno que sí y uno que no. Esta es, bueno, para cerrar, porque ya el tiempo llegamos a las 3, no, es más, si alguno tiene que irse, pero son como 2 minutos para terminar. Esto es serie
paralelo. Si usted le da vuelta, es lo mismo. O sea, si usted le da vuelta para el otro lado, paralelo serie. De hecho, esto no lo ocupamos. Vean que aquí en la imagen del test de Brunt, ni siquiera, de hecho, esta imagen no está la versión, digamos, este dibujito hay que trasladarlo a paralelo serie. Si lo vemos nada más al revés, que tenga paralelo por la izquierda y serie por la derecha, esta prueba, la que es en serie, hay que pasarla al puerto 2. Aplicarla en el puerto 2. Y esta prueba que es en paralelo, hay que aplicarla en el puerto 1. Nada más intercambiar dónde se aplica la prueba. Y listo. Creo que aquí para la conexión, digamos, ahora lo puedo dejar luego. Lo único es, si el test de Brunt aprueban los dos y el circuito está conectado de esa forma, ven que conectado de esa forma significaría aquí. Esa sería conectado en paralelo por la izquierda. Y aquí sería el V1. Y aquí I1. Y aquí conectado en serie por la derecha. Si estuviese un circuito conectado así, yo tengo que aplicar las pruebas de esta forma. Cambiar la serie por el puerto 2 y el paralelo al puerto 1. Y si ambas pruebas son ciertas o verdaderas, yo puedo hacer o utilizar el modelo de simplificación, que recuerdan, este es el modelo de simplificación que dice que el G equivalente es igual a la matriz de GA, la primera, con la matriz del GB. Si aprueban, si ambas pruebas son ciertas, verdaderas, yo puedo, me da digamos, el permiso teórico de poderlo hacer así. Eso es lo que hay que aprender aquí. Y eso, si lo devolvemos hacia atrás, donde ya nada más quiero para cerrar aquí, estas eran las 5 conexiones que teníamos. Las conexiones en cascada no tienen problema, esas sirven siempre. No tienen ningún impedimento, digamos, a nivel de cálculo, siempre se pueden usar. Las de paralelo, ya vimos que hay que aplicarle la test de Brunt paralelo. El de serie, hay que aplicarle test de Brunt en serie a ambos puertos. Y a los híbridos, a estos que son paralelo serie y serie paralelo, hay que aplicarle la prueba de Brunt para escoger muy bien. Donde tengo paralelo, se le aplica en paralelo, y donde tengo en serie, se le aplica en serie. En los casos que yo tengo que aplicar prueba de Brunt con solo uno que no sea verdadero, los modelos, estas 5 ecuaciones que están aquí, bueno, las 4, porque la de abajo siempre sirve, las ecuaciones de simplificación no funcionan. Aunque las use, me dan valores que no son los que de verdad tiene el circuito. Y ya lo vimos con el de la simulación, que fue el que probamos, que para nada nos dio el 21 tercios, era, o algo así. Eso es, digamos, la parte teórica. Porque, bueno, hoy lo que Audio vimos fue Jungle.